Los pabellones de la penitenciaría ya están en manos del SNAI, pero los militares y policías continúan en las afueras. El presidente Lasso entregó 14 millones de municiones en el cuartel del Guiro, en Quito. Cuarta entrega del especial ¿Por qué quiero ser presidente? ¿Cómo enfrentarán los candidatos los problemas de la educación? La telemedicina se aplica desde hoy en 6 hospitales públicos de Pichincha, Guayas, Galápagos y Cotopaxi. La Marina regularizará las embarcaciones turísticas en el lago San Pablo y las lagunas de Yaguarcocha y Cuicocha tras hundimientos. El ejército de Níger en África da un golpe de estado, cierra las fronteras y retiene al presidente. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Televistazo. Estefi. ¿Qué tal, Alejandro? Amigos, muy buenas tardes. Comenzamos con lo último de las cárceles. Penitenciaría. ¿La controla el SNAI? SNAI inspeccionan el estado de los 12 pabellones de la penitenciaría del Litoral tras 4 días de enfrentamientos que dejaron 31 presos fallecidos. William John con más de este tema. La presencia militar se mantiene en el perímetro de la penitenciaría del Litoral y junto a la policía resguardan los filtros de acceso a ese centro. Esto tras los violentos enfrentamientos registrados entre bandas criminales que dejaron 31 presos fallecidos. El gobierno insiste en que retomaron el control. En el interior de la cárcel, Guillermo Rodríguez, director del Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad, SNAI, recorrió varios de los pabellones. Allí saludó con guías penitenciarios y constató los daños, especialmente en las paredes de las celdas, en patios y áreas comunes, aunque no se informó si estas zonas serán reparadas. En esta imagen se confirma que algunas puertas de hierro fueron blindadas por los presos con cemento para impedir el ingreso de los agentes durante la revuelta. Tras la intervención, grupos de agentes penitenciarios siguen llegando para retomar sus puestos de vigilancia y según información del SNAI, los más de 6.000 reos de este centro ya están en sus celdas. Mientras tanto, afuera, los familiares siguen esperando información oficial para confirmar los datos de los asesinados en esta nueva masacre. Las Fuerzas Armadas continuarán con las operaciones de control de armas, municiones y explosivos en las cárceles de Ecuador. Ya han intervenido 17 de las 35 prisiones del país. El despliegue más importante ocurrió en la penitenciaría del Litoral. Paul Romero con el tema. Desde abril, cuando el presidente Guillermo Lasso reestructuró la Secretaría de Seguridad, se incrementó la participación militar en las cárceles del Ecuador. En 3 meses se han ejecutado controles de armas, municiones y explosivos en 17 de los 35 centros de rehabilitación social. La presencia militar no ha sido suficiente y los actos violentos continuaron en 7 centros penitenciarios. El reciente en la penitenciaría del Litoral, donde las Fuerzas Armadas y Policía ingresaron con 2.700 uniformados para retomar el control después de una revuelta en la que murieron 31 presos según la Fiscalía. En otras fechas hubo incidentes carcelarios en Esmeraldas, Cotopaxi, Ambato, Loja, Chimborazo y El Inca en Quito. Estos hechos no modificarán los planes de intervención en las 18 cárceles restantes, según el secretario de Seguridad. Ahora los operativos van a ser consistentes, vamos a estar cada cierto tiempo entrando otra vez. Pero recordemos que también el sistema tiene que ser consolidado. Recién tenemos como 3.600 agentes penitenciarios, tenemos que llegar a 5.000. El objetivo del gobierno es concluir el plan integral de intervención en las cárceles antes de noviembre, cuando el presidente Guillermo Lasso termine el mandato. Así existan repercusiones en las calles, como ocurrió en Esmeraldas y Guayaquil. Lo que ellos tratan es de asustarnos, de poner el terror en la ciudadanía. Y eso es, también tenemos una fuerza antiterrorista y hay un decreto. Por lo tanto, no nos van a ganar. Por estrategia y seguridad se mantiene en reserva la fecha de intervención en las cárceles y el número de militares que participarán.
los planes no engranan. El gobierno entregó 14 millones de municiones a la Policía Nacional. Fabiola Santana informa que el presidente de la República participó en este evento en Quito. Son 24 millones de municiones las adquiridas por el Gobierno Nacional para el reentrenamiento de la Policía Nacional. Hasta el momento se han entregado 18 millones y han sido distribuidas en todo el país. Permitirá entregar 200 cartuchos para capacitación y 100 cartuchos a cada policía para tener como dotación personal y reposición cuando sea usada en el cumplimiento del deber. El presidente Guillermo Lasso participó de este evento. El crimen organizado pretende imponerse sobre nuestra autoridad, pero nosotros no cedemos. Nuestra postura es inamovible. Quiero ser enfático y claro que no hemos pactado con delincuentes como pretenden aparentar. Y quiero decir con contundencia que jamás pactaremos con el crimen organizado. Nuestro gobierno ha incautado ya cerca de 470 toneladas de droga y hemos combatido a los grupos delincuenciales organizados en las calles, en las cárceles, en las carreteras de nuestro país. Nos mantenemos firmes y decididos. Los vamos a seguir enfrentando sin tregua alguna. También intervinieron el ministro del Interior y el comandante general de la policía, quienes destacaron los operativos realizados desde el fin de semana para retomar el control en la penitenciaría del Litoral, en otras cárceles del país y también en las calles. Además, anunciaron próximas contrataciones como la de patrulleros con un presupuesto adicional que asignará el gobierno nacional, y además anunciaron que está en marcha la contratación de 10.000 pistolas y fusiles. Al finalizar el evento, las autoridades se reunieron en el Consejo de Seguridad y sobre lo que se resuelva aquí nosotros les ampliaremos en la emisión estelar de Televistazo. Las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutaron allanamientos y detenciones en varios sectores de Esmeraldas. Se detuvieron a 7 hombres de entre 18 y 25 años de edad, supuestos integrantes del grupo de delincuencia organizada Los Tiguerones, sospechosos de los actos violentos del 25 de julio en esa ciudad, entre ellos el secuestro de un policía. El ejército de Níger anunció el derrocamiento del presidente. Los rebeldes aseguran que lo hicieron por la degradación social, económica y la crisis de inseguridad. Aunque en esa nación africana las dictaduras y golpes de Estado han sido frecuentes en más de 60 años. Ileana Suárez con los detalles. El presidente de Níger, Mohamed Bazoum, fue derrocado. Así lo anunciaron miembros del ejército en televisión. El golpe de Estado comenzó la mañana de este miércoles, cuando miembros de la Guardia Presidencial detuvieron al mandatario dentro del Palacio de Gobierno, ubicado en Niamey, la capital, y desplegaron armamento pesado. El grupo de golpistas decretó el cierre de las fronteras, aseguró que todas las instituciones de gobierno están suspendidas y que las fuerzas de defensa y de seguridad ahora lideran la nación. La noticia recibió la condena de la Comisión de la Unión Africana, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, además de la Unión Europea y Naciones Unidas. Los militares al mando afirman que tomaron el poder ante la inseguridad y la crisis económica y social, aunque en torno a ese país giran una serie de intereses, al ser el cuarto mayor productor de uranio y tener una de las reservas más grandes del mundo. Níger fue una colonia francesa hasta 1960 y desde su independencia ha vivido 5 golpes de Estado, el más reciente en 2010.
Y Rusia se acerca más a Corea del Norte. El ministro de Defensa ruso y el líder norcoreano Kim Jong-un recorrieron instalaciones de equipos de guerra en Pyongyang en medio de sospechas respecto a la venta de armas a Moscú mientras se desarrolla la invasión a Ucrania. Hoy se cumplen 70 años del final de la guerra en la península coreana que enfrentó entre 1950 y 1953 a los territorios del norte, apoyados por China y la Unión Soviética, con los del sur, asistidos por una coalición de fuerzas lideradas por Estados Unidos. La guerra física terminó, pero nunca se firmó un tratado de paz. Y desde entonces Corea del Norte y Corea del Sur han permanecido como enemigos y sin que haya sido posible la reunificación del país. 7 décadas después, Rusia sigue siendo un aliado importante de Corea del Norte y el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, visitó una exposición de armamento en Pyongyang, acompañado por el líder norcoreano Kim Jong-un. En el sitio había misiles balísticos de mediano y largo alcance con capacidad nuclear, drones artillados, baterías de lanzacohetes y otras muestras del poderío bélico de Corea del Norte, en un momento marcado por las acusaciones de Occidente respecto al supuesto suministro de armas y municiones a Moscú, que ha ratificado que tiene el apoyo norcoreano a la invasión rusa en Ucrania. Mientras tanto, Rusia, junto a otro aliado político y militar, China, continúan desarrollando ejercicios bélicos conjuntos en aguas frente a la península de Corea, un escenario de constantes tensiones militares. Vamos a la pausa y al regresar le contaremos en los hospitales de qué ciudades se está aplicando la telemedicina. El Ministerio de Salud ya implementa la telemedicina. El sistema beneficia a pacientes de la ruralidad con la atención virtual en 7 especialidades. Carla Delgado nos amplía el tema. Para que Osvaldo se atienda con una endocrinóloga tenía que viajar a Quito. Esta mañana fue distinto. Lo hizo desde un centro de salud de Pacto. Una especialista lo valoró mediante consulta telemática desde el Hospital de Calderón en la capital. La cefalea, ¿cuánto tiempo de evolución tiene? Ese es el objetivo de la telemedicina, que ya se implemente en hospitales del Ministerio de Salud y que beneficiará a pacientes de las zonas rurales. Pero no solamente es una consulta en la cual el paciente utiliza un medio tecnológico para comunicarse con el médico, sino que el médico está específicamente entrenado también, los dos, el médico familiar en Nanegalito y el médico endocrinólogo acá tienen un entrenamiento especial para hacer el examen físico al paciente, por ejemplo. Por ahora, 6 hospitales de Pichincha, Guayas, Cotopaxi y un centro de salud de Galápagos brindan este servicio. La idea es que paulatinamente se vayan integrando más hospitales. Con este sistema, por ejemplo, se evitó que unos 170 pacientes de Galápagos deban trasladarse a hospitales de otras provincias. En el Hospital de Calderón se ofrece 8 especialidades bajo esta modalidad, como neurología, dermatología y otorrinolaringología. También bajo telemedicina se monitorea a pacientes con diabetes. Desde que empezó el proyecto piloto, solo en el Hospital de Calderón se atendieron a cerca de 200 pacientes bajo este sistema telemático. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. Yacu Pérez enfrenta a esta campaña. Su estrategia política es efectiva ya sin la fuerza que tenía con la CONAIE y un Pachacutic dividido. Patricio Díaz con el análisis. Yacu Pérez es el candidato más conocido entre los postulantes presidenciales, porque participó en el anterior proceso electoral en el cual se disputó el paso a la segunda vuelta con Guillermo Lasso. Volvió a la contienda con la misma estrategia del 2021, encarnar una suerte de hippie del nuevo milenio con todas sus características: ambientalista, saxofonista, ciclista, hombre espiritual, que incluso maneja rituales desde el mismo saludo, juntando las manos al estilo oriental o con la solemnidad de los actos del pueblo indígena. Este perfil lo ha construido como parte de su estrategia y después de asumir su lado indígena, que lo llevó incluso a cambiar su nombre. Es como la reivindicación del interior, ¿sí? Es como
una suerte de Moisés indígena, con todo respeto a mis hermanos indígenas, ¿no? Porque no es un indígena, digamos, Yacu es un mestizo como cualquiera de nosotros. Podría ser que Yacu Pérez sea este candidato que sí tenía identidad. Ahí el fenómeno interesante es que quizás esa identidad no le basta, ¿no? Porque el contexto es distinto. Su presentación política es diferente. Ya no tiene la solidez de un movimiento ante un Pachacutic dividido, ni el apoyo de la CONAIE, que más bien parece contraponerse a su candidatura. Pero su discurso es ecuménico, busca unir a todos, aunque termina no siendo ni de aquí ni de allá. No logra resignificar el anticorreísmo, ¿no? Eso pudo haberle dado una identidad distinta a Yacu Pérez, pero Yacu Pérez sigue en su lógica identitaria de la bicicleta, ¿no es cierto?, del ambientalismo, en un contexto distinto. Es un hombre que encabeza causas, sin embargo, me parece que no está aprovechando del todo el tema de la consulta del Yasuní, que debería ser accesoria y funcional a su campaña. Yo no he visto a Yacu Pérez en ningún espacio, por lo menos, tomar esto como una bandera. A 24 días de la elección, Yacu Pérez mantiene esa estrategia ambientalista abierta, que se constituye en un reto para su candidatura en torno a si ese discurso le será suficiente. Y las redes sociales siguen siendo protagonistas en esta campaña electoral. Cada candidato maneja un plan propio para difundir sus mensajes y sumar seguidores. Vamos a la equiparación. No todos los candidatos están igual de activos, todos los días en todas las redes. Hoy, por ejemplo, Jan Topic fue el que más contenido publicó. En cada una de sus cuentas lanzó una campaña que consiste en varios videos de personas que cuentan su rutina diaria y que terminan con este mensaje común. Soy como Jan Topic. Así que una combinación de atención. Otto Sonnenholzner ha subido a sus redes un par de publicaciones, son de sus reuniones más recientes. Una con el gremio de artistas. Yo sí creo que ustedes como artistas son parte de la solución. Y otra con un grupo de jóvenes que hablan de la importancia de la salud mental. Quisiera saber, cuando estés ahí en la presidencia, ¿cómo nos vas a poder ayudar a nosotros a combatir? Luisa González comparte el protagonismo de sus redes con Rafael Correa. Publicó un video que habla de la seguridad en el gobierno de Correa y hasta una pieza publicitaria del primer Correa móvil, el que el expresidente usó en su campaña del 2006. ¿Por qué Villavicencio? Fernando Villavicencio se ha centrado en sus recorridos de campaña y en publicaciones que individualmente van contando su plan de gobierno. Por la Fiscalía. Aquí está el bambú. Hoy Yacu Pérez usó su cuenta de Instagram no solo para publicar videos de su campaña, que sí lo hizo, sino también para poner una foto junto a su pareja, Manuela Pic, e invitar al lanzamiento de un libro escrito por ella. Lo posible y lo imposible. Daniel Noboa, que suele unirse a las tendencias y publicar videos jocosos, ha mantenido la sobriedad en sus redes durante las últimas horas y se ha limitado a subir propuestas y recorridos de campaña. De estos grupos terroristas. Bolívar Armijos, en cambio, sí escogió hoy la diversión. Y Javier Hervas ha tenido poca actividad en redes, apenas un video de su recorrido por Cotopaxi y una explicación de por qué quiere alcanzar la presidencia de la República. Próspero, es inconcebible que hay ecuatorianos con hambre. 23 personas murieron por el impacto de un tifón en Filipinas. El fenómeno denominado Doksuri desprendió techos de las viviendas, provocó cortes de luz, inundó poblados ubicados en zonas bajas y desplazó a casi 16.000 personas cuando azotó una pequeña isla y las provincias del norte del país con vientos de hasta 209 kilómetros por hora y torrenciales lluvias. Hay más de 330.000 damnificados. Ahora el tifón se dirige al sur de China, donde ya han decretado alerta máxima. Mientras tanto, en Virginia, Estados Unidos, miles de personas se reunieron en la isla Chincoteague para ver a una manada de caballos salvajes nadando en un canal de agua. Esta es una tradición anual que inició en 1925. Esta zona es famosa por albergar una nutrida colonia de caballos que corren por las campiñas, los pantanos y las playas vírgenes. Tras llegar al lado este de la isla, el viernes, los caballos nadarán de regreso. Una compañía de bomberos voluntarios realizan subastas de los potros y así consiguen fondos para su cuidado y control de la manada. Algunos de estos animales no son vendidos, pues ayudan a procrear otros caballos. Más adelante en Televistazo, ¿cuál es el plan de los candidatos a la presidencia para mejorar la educación en Ecuador? Las respuestas de los postulantes al volver.
La estrategia de campaña de Jan Topic ha sido efectiva. Junto con 2 expertos desciframos lo que el candidato social cristiano presenta a los electores y si le está funcionando. Patricio Díaz con el análisis. Jan Topic se presentó como un adalid de la seguridad, aprovechando en inicio una de las grandes preocupaciones para los electores. Puso a su favor su perfil de militar que estuvo en guerra, según dijo, en África, y que además sabe de armas. Marcó la cancha acercándose a un prototipo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reconocido por sus acciones drásticas en contra de los grupos delincuenciales de su país. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué parece haberse frenado? No logra pasar del eslogan al concepto, ¿no? Entonces se quedó con el eslogan del Ecuador sin miedo, pero no lo convirtió finalmente en un concepto profundo. Y convirtió la campaña en una campaña monotemática, ¿no? De alguna forma ha intentado abordar y posicionarse este tema. El tema es que no es el único. La única, digamos, discusión que existe, digamos, en una campaña electoral. Y lo segundo, también hay que tomar en cuenta la plataforma política. Eso de ser apolítico es un peligro también. Las elecciones se ganan con política. Y si bien propone seguridad, no ha sabido explicar a los electores la fórmula. El candidato social cristiano podía ser el verdadero outsider, algo que pudo ser aprovechado para catapultarse a los primeros lugares de la lid electoral. Pero no logra diferenciarse todavía. Topic no logró encontrar su identidad y abusó mucho de su perfil, de su característica finalmente. Irrumpe el sistema político hablándonos, digamos, de un personaje que viene de pelear en largas distancias en distintos lugares, y obviamente ese personaje tiene defectos y virtudes. Faltan 25 días para la elección, un lapso que no se sabe si será suficiente para reencauzar una estrategia que parecía basada en la seguridad. ¿Por qué quiero ser presidente? En Ecuador, la educación enfrenta problemas como el presupuesto, deserción escolar e incluso inseguridad en los planteles. ¿Cómo solucionará estos y otros inconvenientes el candidato que alcance la presidencia de la República? A pesar de la insistencia de Televistazo, la postulante Luisa González no participó en esta ronda de preguntas. Escuchemos a los demás aspirantes a Carondelet. Educación. En educación, primero, vamos a garantizar a los niños y jóvenes de este país del sector rural principalmente el acceso gratuito a Internet en la renegociación de estos contratos con las compañías Claro y Movistar. Segundo, por primera vez, educación gratuita y libre, acceso e ingreso de los jóvenes a las universidades públicas. A los jóvenes estudiantes les voy a garantizar la posibilidad de estudiar y trabajar de forma simultánea. Y ¿saben qué? Por primera vez el gobierno no se va a meter en la gente, en la cabeza de la gente. Son los jóvenes los que van a decidir qué carrera estudiar. Libre ingreso a la universidad, la creación de universidades en Santo Domingo de los Áchilas, la península de Santa Elena y otras. Garantizar el libre ingreso a las universidades, y para eso parte del dinero que no se gastó en el pago de los asambleístas vamos a destinarle para que vuelvan por lo menos los primeros 100,000 estudiantes a la universidad. Además vamos a reformar el pensum de estudios, vamos a eliminar el burocratismo que existe ahí para nuestros docentes y vamos a darle estabilidad laboral a los maestros tanto de primaria, de secundaria y de universidad. En orden, primero, todo lo que son niños de 5 a 18 años. Vamos a tener las 3 alimentaciones para todos los 4.3 millones de ecuatorianos que caen en esa lista. Esto para evitar que caigan en manos de reclutadores de grupos delictivos, porque sean abusados por estos grupos delictivos. También a todos estos niños les vamos a entregar 1.5 millones de tablets, para que no tengan que compartir un niño 3 libros, entre 3 niños un libro. Y libros que ahorita tienen 3, 4 años. Entonces vamos a darle una tablet para que tengan todo el contenido digital. Para todo el grupo estudiantil de carreras universitarias, tenemos ahorita una brecha de aproximadamente 70.000 estudiantes que no pueden acceder a universidades. Vamos a armar un proyecto masivo de educación en línea para por lo menos atender a 40.000 estudiantes de esa población. Y 3, para el grupo de adultos que ahorita no tienen carreras profesionales, vamos a trabajar con la CETEC para capacitarlos y darles empleo digno. Debe existir guarderías a nivel nacional, porque también hay mucho padre y madre joven que necesitan salir a trabajar, no tienen dónde dejar a sus niños. Tiene que haber alimentación y nutrición a nivel nacional, 2 comidas, desayuno y almuerzo,
De esa manera vamos a combatir la desnutrición crónica infantil y vamos a quitarle un peso a las familias ecuatorianas. Y en la educación superior tenemos que abrir la certificación a docentes para que pueda haber también opciones telemáticas, sistemas duales y escuelas técnicas, para que no haya todos los años 200.000 jóvenes que no consigan un cupo para estudiar. Bueno, tenemos que recuperar una educación en valores. Si hablamos de educación básica, si hablamos de educación de bachillerato, hay que recuperar los colegios agropecuarios, recuperar los colegios tecnológicos. Y si hablamos de educación superior, permitir que nuestros jóvenes no migren, no se vayan, generando oportunidades para que puedan acceder a la universidad. En este momento, cada año, en promedio, estamos dejando 210.000 jóvenes en abandono de educación y de trabajo porque graduamos 300.000 cada año para solamente 90.000 cupos en universidades públicas y privadas. Para eso también tenemos que hablar de educación superior tecnológica. Desayuno y almuerzo escolar para los niños, implementar en el pénsul educativo el inglés y que tengan la gratuidad de uniformes, zapatos y también tecnología. Vamos a entregar tablets a todas las escuelas y colegios para que los niños ya se inserten a la tecnología. Vamos a pasar de la tiza y el pizarrón a la tecnología para que nuestros niños puedan estar a las alturas de los tiempos actuales. Primero, replantear el modelo pedagógico. Necesitamos un modelo pedagógico que esté de acorde a los nuevos desafíos globales, con capacidad de resolución de conflictos, desarrollo de pensamiento crítico y educación en valores. Adicionalmente, creemos que la educación pública debe de ser bilingüe. Eso le abrirá puertas en todo el mundo a nuestros jóvenes, no solo para estudiar, sino también para trabajar, inclusive quedándose en su país de forma telemática, pero abriendo sus oportunidades de empleo. Y tercero, a nivel de educación superior, se necesita no solo aumentar cupos con mecanismos tecnológicos y modalidades virtuales y semipresenciales, sino también trabajar en mejorar el acceso y el acceso a becas sobre todo. Mañana, en la quinta entrega de ¿Por qué quiero ser presidente?, los candidatos expondrán las soluciones que plantean en el sistema de salud pública, el déficit de insumos y medicinas. Una nueva especie fue descubierta en los bosques tropicales de la Amazonía de Ecuador. Se trata de la araña cangrejo gigante. Su nombre se debe a la posición que adopta cuando descansa entre las hojas o troncos. La especie fue encontrada por Pedro Peña Herrera y Diego Cisneros, investigadores de la Universidad San Francisco de Quito y del Instituto Nacional de Biodiversidad, durante un recorrido en el bosque tropical primario preservado por la Estación Científica de Biodiversidad Tiputini en la reserva del Yasuní. Este animal sale durante la noche cuando caza insectos y, a diferencia de otros, no teje telarañas. Además, representa el primer registro del género de arañas Sadala para Ecuador. Y luego de la pausa explicaremos la sentencia de la Corte Constitucional que pone límites al abuso de las acciones de protección en el país. La Armada del Ecuador dispuso el inicio de un proceso de regularización de las embarcaciones ubicadas en lagos de Imbabura. ¿Por qué no se realizó antes de que ocurra la tragedia del fin de semana? Alberto Luna explica los motivos. Los sitios turísticos que ofrecen recorridos en botes no contaban con personal especializado que verifique el estado de las embarcaciones ni el cumplimiento de los protocolos de seguridad, pero según la Armada eso cambiará para evitar tragedias como la que ocurrió en el lago San Pablo en Imbabura. Se puso en marcha un proceso de regularización para verificar los documentos de las embarcaciones que operan en ese lago y en las lagunas de Yaguarcocha y de Cuicocha. Según el capitán Diego Jaramillo, Imbabura servirá como ejemplo del control para otros sitios turísticos como la laguna de Colta en Chimborazo. Pero ¿por qué esa regularización no se efectuó antes? Jaramillo asegura que fue porque el reglamento de la ley de navegación recién entró en vigencia en junio pasado. Entonces, ya ahora bajo este nuevo marco normativo, nosotros estamos ya designando el marco bajo el cual debe regularse estas actividades y debe controlarse estas actividades. No es que se ha aplicado porque ha pasado la tragedia. Nosotros ya hemos venido trabajando en este sentido. Como te digo, es un trabajo interinstitucional. Ya hemos trabajado principalmente con turismo, pero esa tragedia nos da una alerta que debemos acelerar este proceso. Todavía no está definido el número de efectivos de la Armada que ejecutará los controles en esos atractivos turísticos.
La intención es designar en coordinación con las autoridades locales a comisionados especializados en navegación. Al Ministerio de Turismo le corresponde verificar el cumplimiento del registro de turismo. El fin de semana, 2 personas murieron y otras 2 están desaparecidas por el hundimiento de una embarcación modificada de manera antitécnica. Nadie alertó esa irregularidad. La Armada trasladó a personal del puerto de Esmeraldas para que se encargue de las labores de búsqueda de las personas desaparecidas e investigar las causas del hundimiento de la barcaza. Y pese a la crisis de inseguridad que afronta Ecuador, el Ministerio del Interior es la cartera de Estado que menos presupuesto ha usado. Estamos hablando de apenas el 8.8% en la primera mitad del año. Mientras tanto, hay policías en zonas peligrosas que no cuentan con dotación y la construcción de cuarteles intermedios para ellos tampoco se ejecutó. Luisa María Heredia con el reporte. Las cifras del Ministerio del Interior muestran que de enero a junio, es decir, en la primera mitad del año, esta cartera de Estado utilizó solo 8,6 millones de dólares de los 96,9 millones asignados como presupuesto anual por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Eso es apenas el 8,8%, convirtiéndose así en la entidad que menos presupuesto ha gastado, pese a la alarmante situación de inseguridad que ha hecho evidentes las carencias de la fuerza pública. En Ecuador hay uniformados asignados a sectores conflictivos que no tienen armas, municiones ni chaleco antibalas. Juan Zapata, ministro del Interior desde hace 9 meses, asegura que cuando se entregue todo el equipamiento que le hace falta a la Policía Nacional entre octubre y noviembre y se pague el valor total de los contratos que en el transcurso de los próximos 15 días se firmarán, el presupuesto se usará. El Ministerio del Interior es una de las entidades que integran el Frente de Seguridad del Gobierno. Allí también están la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad del Ministerio de Defensa y la Secretaría de Gestión de Riesgos, cada una con su presupuesto. Entre todas suman 3.555 millones de dólares. Solo la policía cuenta con 1.400 millones. Pero el martes, precisamente, el presidente Guillermo Lasso especificó cuánto se ha destinado a la compra de implementos. Hasta el momento hemos invertido ya alrededor de 36,5 millones de dólares para equipamiento básico y de protección para los servidores policiales. Hay más promesas pendientes, como la entrega de nuevos patrulleros, que ahora Zapata ofrece para finales de agosto para que ya no se repitan escenas como estas, captadas en mayo en Pichincha, Maraví y Esmeraldas. También el mantenimiento para las unidades de policía comunitaria que fueron vandalizadas entre octubre y noviembre de 2022 y la construcción de 26 cuarteles intermedios en las 6 provincias más violentas, con una inversión de 170 millones de dólares. La idea era que allí tengan un espacio para descansar los agentes, que actualmente duermen en áreas adecuadas por el sector privado por intervención de los municipios. De hecho, el Eximbank de China entregó en el 2019 105 millones de dólares para la construcción de 100 unidades de policía comunitaria hasta diciembre de este año y 6 unidades de vigilancia comunitaria hasta marzo del 2024. El contrato se firmó, pero está bajo análisis jurídico. Por tanto, la obra se suspendió. La Corte Constitucional emite una sentencia que limita las polémicas acciones de protección presentadas en cualquier cantón. Aclara las condiciones a cumplir para acudir al juez de cada localidad. Informa Jacqueline Rodas. Por unanimidad, la Corte Constitucional emitió una sentencia que limita el abuso de las acciones de protección, luego de los polémicos casos resueltos por jueces de Manglar Alto, Balsas, Yaguachi o Babahoyo, a donde han acudido políticos, autoridades, sentenciados por narcotráfico y más condenados para obtener beneficios. Los magistrados tomaron como base una acción presentada en Sucumbíos por una persona que vive en Quito y denunció una supuesta violación de derechos ocurrida también en la capital. Esto ya no se podrá hacer. La Corte ahora establece 3 condiciones: demostrar que la presunta víctima vive en la misma provincia del juez, una relación familiar o vínculos laborales en la localidad donde esté la dependencia judicial a la que acude.
Además, la Corte Constitucional llamó la atención al abogado que patrocinó esta causa y remitió el expediente al Consejo de la Judicatura para una posible sanción. Gracias a acciones de este tipo, por ejemplo, está libre Jorge Glass, a quien un juez de Santo Domingo concedió medidas cautelares. Salió de prisión el cabecilla de los Lobos, Luis Arboleda, alias Gordo Lucho, por un recurso presentado ante un juez de Flavio Alfaro, o Daniel Salcedo, a quien liberó un juez de Paján. En Los Ríos, los crímenes continúan pese al estado de excepción. La víctima más reciente es un policía asesinado en Ventanas. El comercio en toda la provincia se ha visto afectado debido a los hechos violentos. 4 días lleva la provincia de Los Ríos en estado de excepción, medida que no ha frenado la violencia en las calles. La víctima más reciente fue el cabo primero de policía Jefferson Vera, de 35 años de edad, que fue asesinado cuando esperaba un bus para viajar desde Ventanas hacia la terminal terrestre en Babahoyo, donde laboraba. De acuerdo al jefe del distrito Ventanas, Darío Álvarez, el agente había denunciado que sus redes sociales fueron hackeadas para estafar a conocidos y ahora investigan si esto tiene relación con su crimen. Y aunque durante el toque de queda, que es de 22 horas hasta las 5 de la mañana, Televistazo evidenció el despliegue de militares y agentes patrullando en esta localidad con armamento. Durante el día, en lugares céntricos de Ventanas, como la calle 10 de agosto, los uniformados están sin pistolas. Aquí anda la policía, pero usted ve a los policías no cargan más que el estuche de la pistola. En esta misma zona conocida como el casco comercial, donde hay al menos 60 locales, los propietarios aún no han dejado de abrir sus puertas, pero han reducido sus horarios de atención de 8 de la noche a 4 de la tarde. La misma situación se vive en el centro de la capital de Los Ríos, en Babahoyo, donde cerca de 70 negocios ya no atienden en la noche, una medida que también han adoptado 100 comerciantes del sector Timoteo de Quevedo, que solo reciben clientes hasta las 5 de la tarde, aunque un grupo cerró definitivamente por las extorsiones. Mientras que en el cantón Mocache, desde la mañana de este miércoles, permanecen secuestrados 3 funcionarios de la Contraloría General del Estado, a quienes delincuentes interceptaron cuando se dirigían a una diligencia en el municipio de esa localidad. Hasta el momento no se ha informado sobre la liberación de los servidores públicos.